Ya estamos en el módulo 5, donde vamos a hablar de los niveles y los tipos de pruebas que existen o niveles y tipos de texting que nosotros tenemos. Vamos a hablar del primer nivel, que son las pruebas de componentes o también conocidas como de unidad o mejor todavía aún en la jerga del TI es unit testing. eh, Vamos a ver que estas pruebas o estos unit tests que vamos a estar generando, buscamos los defectos y verificamos la funcionalidad del software, pero en pequeños módulos. Puede ser una clase, puede ser métodos, puede ser algún objeto que existe si usamos programación orientada a objetos, puede ser alguna especificación muy pequeña dentro de nuestro código, y que realmente se pueden hacer por separado sin tener todo el software completo. Regularmente este tipo de pruebas son muy específicas de los desarrolladores, pero podemos nosotros involucrarnos para ver cómo es el proceso que ellos siguen y tal vez llegar a mejorarlo. Estas pruebas, al final del día, al ser aisladas, deben de ser pequeñas, deben de ser muy modulares y según el contexto del ciclo de vida que estemos usando y obviamente del sistema. Estas pruebas de componente pueden incluir desde la funcionalidad o características no funcionales. No tiene que ser nada más lo que nosotros estamos viendo como la interfaz o como la parte que nos da a nosotros la intención de lo que vamos a hacer, sino que también puede ser pruebas pequeñas de performance, pruebas pequeñas de rendimiento, pruebas de cualquier otro tipo, pero que sean muy modulares. Entonces, por ejemplo, también incluso podemos medir pérdidas de memoria, hacer estas pequeñas pruebas. Vamos a ver que los casos de prueba que vamos a estar trabajando con los unit tests van a derivar del productos de trabajo como el desarrollo o el modelo de los datos. Dependiendo de la información que tengamos, van a tener que acoplarse estas pruebas o acoplar nosotros las pruebas a la información que nosotros estemos desplegando. Por lo general, las pruebas unitarias o componentes ocurren con acceso muy específico al código que están probando y con el soporte del IDE o el entorno de desarrollo que nosotros estamos utilizando cuando estamos codificando. Existen pruebas o existen estos que llamamos frameworks o marcos de pruebas unitarios o que nos ayudan. Por ejemplo, aquí tenemos varias herramientas. Dependiendo del lenguaje va a existir estos frameworks de pruebas unitarias que involucran a que, en este caso, como comentábamos, el desarrollador pueda crear sus propias pruebas. No quiero que lleguemos a confundir lo que son las pruebas unitarias con lo que llamamos depuración o más aún conocido como debugueo. Debugueo y pruebas unitarias son contextos completamente diferentes en cuestión de definiciones y las pruebas unitarias son enfocadas a que el código funcione como debe ser. La depuración buscamos específicamente el error si es que tenemos alguno dentro de la codificación. Las pruebas unitarias nos van a ayudar en este caso y en la actualidad debería ser así, a prevenir antes que encontrar los errores. A veces, dependiendo del nivel de riesgo que estemos o que tengamos en nuestra aplicación, las pruebas de componente o las pruebas unitarias se llevan a cabo por un programador diferente. Pueden hacer un pair programming y cada uno genera su propia revisión o genera las pruebas, introduciendo así la independencia de este proyecto, de esta parte de pruebas. Y los defectos generalmente se arreglan tan pronto como vayan encontrándose, sin realmente registrarlos formalmente cuando los encontramos. En cursos más avanzados vamos a ver cómo poder levantar estos defectos, pero cuando son las pruebas sanitarias ellos las detectan y en ese momento las resuelven sin tener un proceso, digamos, más documentado de esta forma de arreglar ni el error que encontraron como tal. Un enfoque de pruebas de unitarias o de componentes es utilizando algo conocido como Extreme Programming o programación extrema, y es preparar y automatizar casos de prueba antes de que empiece la codificación del producto del software. También tenemos, por ejemplo, el TDD, Test Driven Development, donde este enfoque impulsado por pruebas realmente es muy acoplado a los modelos que digo, sobre todo iterativos, donde se basa en ciclos de desarrollo de casos de prueba y luego se construyen y ahora sí el código. Entonces tú creas primero tu prueba. Supongamos que tienes una suma
vas a hacer una calculadora y el primer módulo que vas a crear es la suma. Creas una prueba inicial donde hagas que falle la suma. Digamos la suma de dos números enteros para reducir todavía más el contexto en el que estamos hablando. Entonces tú creas esa prueba para decir que esa suma, pues por ejemplo, sean en vez de números sean letras o sean números flotantes. Y obviamente tienes que hacer que falle. En primera instancia va a fallar esa prueba. Y conforme vas creando todos esos escenarios, tú vas codificando o haciendo el código basado en que ahora sí pasen esos casos de prueba. Y con eso pues te da la certeza de que estás creando primero las pruebas antes de la codificación y tratamos de que se encuentren los errores, más bien se prevengan antes de encontrarlos en producción.